Abril de 1931. Manchester. Un tren de carga sale a las 06:40 y desaparece sin dejar marcas en la vía. En 2024 aparece intacto, con el tablero clavado en 06:55. Abrimos el expediente. El 11 de abril de 1931 amaneció en Manchester como una de esas mañanas grises que parecen repetirse sin nombre en el calendario de la historia. El cielo estaba cubierto por una capa densa de nubes bajas, de ese tono plomizo que solo conocen las ciudades industriales del norte de Inglaterra. A las 6 de la mañana, una llovizna tenue caía sobre los techos de zinc y los adoquines húmedos del barrio de Longside, mientras los primeros silbatos de vapor comenzaban a romper el silencio del alba. La estación Longside Depot, ubicada al sureste de la ciudad, despertaba lentamente. Los obreros ferroviarios, con sus abrigos oscuros y sus gorras empapadas, caminaban entre las vías con pasos pesados, arrastrando sus botas entre los charcos y el polvo del carbón. El olor a metal caliente, hierro oxidado y combustible impregnaba el aire. Ese sábado, como tantos otros, no parecía destinado a ocupar una página en los anales del misterio. A las 06:15 am, el tren de carga 8812 LG, una locomotora a vapor del modelo GWR 2800, fue llevado desde una vía secundaria hasta la plataforma de salida. Transportaba 17 vagones cerrados, repletos de cajas de textiles, herrajes y piezas de maquinaria destinadas a los almacenes de Liverpool Docks. Ese trayecto era rutinario. Manchester, Liverpool. 4 horas de viaje atravesando campos cubiertos de neblina, pueblos pequeños y puentes industriales. El personal asignado al tren era mínimo, pero experimentado. Edgar Whitmore, 42 años, maquinista desde los 18. Thomas Bell, 27 años, fogonero en su tercer año de servicio. Henry Clark, 51 años, supervisor de carga, asignado ese día para verificar el traslado de mercancía delicada. Los 3 hombres firmaron el registro de salida a las 06:32 am. Todo en orden, señor Whitmore, dijo el encargado de estación, Arthur Hennings, mientras cerraba el libro con gesto rutinario. Whitmore asintió, ajustó su gorra y subió a la cabina. El silbato del tren se elevó por sobre los techos del barrio, precediendo la partida. Las ruedas comenzaron a girar lentamente sobre los rieles húmedos y, uno a uno, los vagones fueron abandonando el andén. A las 06:40 am, el tren número 8812 LG dejó oficialmente la estación de Longside Depot. En el puesto de control ferroviario de Liverpool, a las 10 de la mañana comenzaron a notar algo extraño. El tren de Manchester todavía no había sido reportado en ningún punto intermedio. Para las 10:55 am, aún no se tenía señal alguna. No hubo llamadas, ni avisos de retraso, ni comunicación radial. Los operadores asumieron en un principio que se trataba de una falla menor. Quizás una detención técnica, una avería en las vías o un atasco inesperado. Eran tiempos duros. Inglaterra aún sentía las secuelas de la Gran Guerra y la infraestructura no siempre respondía con precisión. Pero al mediodía, a las 12:10 p.m., un supervisor informó oficialmente: el tren no ha sido detectado por ningún punto de control. Su paradero es desconocido. Ese mismo día se activó un protocolo de búsqueda primaria. Se enviaron operarios a lo largo del recorrido habitual: Stockport, Warrington, Highton,
No se encontró nada, ni un rastro de carbón, ni marcas en las vías, ni señales de un descarrilamiento. El tren parecía desvanecido. 2 días después, el 13 de abril de 1931, la Policía Ferroviaria redactó su primer informe oficial bajo el número 1931-77 LR. El documento, que hoy reposa en los archivos del Northern Railway Records, decía textualmente: se presume que el tren, con 3 tripulantes a bordo, ha abandonado la vía principal en un punto no identificado. No se han hallado restos, piezas, cuerpos, ni evidencia de impacto. Hechos sin precedentes en nuestra jurisdicción. Se entrevistó a vecinos de las zonas rurales cercanas. Nadie escuchó un choque. Nadie vio humo inusual. Nadie reportó destellos o explosiones. Simplemente desapareció. Las familias de los tripulantes aguardaron semanas. Luego, meses. Después, años. En 1932, sin restos, sin cadáveres y sin huella alguna, el caso fue archivado bajo una categoría poco frecuente: pérdida total sin evidencia física. Algo que, para la época, no tenía explicación racional. Durante los años siguientes, comenzaron a circular rumores silenciosos entre los trabajadores ferroviarios más antiguos. Algunos decían que, a pocas millas de la estación, existía un tramo donde la niebla se volvía más espesa que en cualquier otro punto. Una cortina blanca que, según decían, parecía no moverse jamás. Pero eran comentarios de cantina, historias sin documentos. Hasta que, casi un siglo después, ocurrió lo imposible. El 18 de marzo de 2024, a las 07:12 am, un inspector de mantenimiento de Network Rail, de nombre Jonathan Pierce, fue enviado a revisar una vía secundaria abandonada cerca de la localidad de Preston, al norte de Manchester. La zona había sido cerrada desde hacía décadas, cubierta de maleza, óxido y silencio. Pierce recorría la vía con una linterna de alto alcance, documentando el estado de los rieles para un proyecto de desmantelamiento. Entre la bruma tenue de la mañana, al final de la vía, se dibujaba una silueta imposible. Una locomotora antigua, escura, intacta. «No puede ser», murmuró, creyendo que se trataba de una estructura abandonada, algún adorno industrial no olvidado. Pero al acercarse, su respiración se detuvo. El metal aún conservaba brillo bajo la capa leve de humedad. Las letras de identificación apenas desgastadas. Los vagones completos, sellados. Y en un costado de la locomotora, aún visible, no. 8882 LG tomó fotografías, activó grabación de video, llamó a su supervisor. En menos de una hora, el lugar estaba rodeado por personal ferroviario, técnicos e incluso autoridades locales. Se acordonó el área. Se prohibió la entrada. El tren que había desaparecido en 1931 estaba allí, completo, silencioso, como recién detenido. Cuando finalmente se permitió el acceso a la cabina, 2 especialistas en material ferroviario antiguo ascendieron lentamente por los escalones oxidados de la locomotora. Cada peldaño crujía bajo su peso, como si el tren respondiera, incómodo, a la presencia de hombres que no le pertenecían. El interior estaba en penumbra. El polvo, curiosamente, no formaba la típica capa densa de los lugares abandonados. En su lugar, había una leve pátina gris, fina, casi respetuosa, como si algo la hubiese detenido antes de completarse. La linterna de uno de los técnicos
iluminó el panel principal. Y entonces lo vieron. Dos relojes analógicos, ubicados a cada lado del tablero de control, permanecían inmóviles, con las agujas detenidas exactamente en la misma posición. 06:55 AM, 11 de abril de 1931. Ni un segundo más, ni un segundo menos. Era el momento exacto en el que, según los registros históricos, el tren habría entrado en la banca de niebla densa reportada por los guardabarreras aquella mañana. El silencio dentro de la cabina se volvió pesado. Nadie dijo una palabra durante varios segundos. Uno de los especialistas sacó su reloj digital moderno y comparó la hora. 07:14 AM. 18 de marzo de 2024. 93 años de diferencia. Y, sin embargo, el reloj del tren se negaba a aceptar cualquier otro ahora que no fuese el suyo. Pero lo más inquietante ocurrió cuando uno de los técnicos, casi sin darse cuenta, apoyó su mano sobre el panel metálico del motor. Se detuvo en seco. «Está tibio». El silencio se tornó aún más denso. Repitió el gesto. Colocó la palma con mayor firmeza. No había engaño posible. No había fuente de energía externa. No había conexión eléctrica. No había combustión activa. Y sin embargo, el metal conservaba un calor suave, constante, como si el tren acabara de detenerse hace apenas unos minutos. En la tolva, varios fragmentos de carbón yacían allí, quietos, enteros, sin descomposición, sin humedad acumulada, sin los signos propios del largo paso del tiempo. Eran trozos de un combustible de otra era, y aún así, parecían recién depositados. Uno de los ingenieros tomó una pequeña muestra con guantes especiales y la examinó bajo la luz. Ningún rastro de erosión, ningún indicio de envejecimiento. La materia no reconoce 93 años, escribió más tarde en su informe interno. Como si aquel carbón, al igual que el tren, hubiese quedado suspendido dentro de un segundo interminable. Un segundo que nunca terminó de transcurrir. Un segundo atrapado en 1931. Y entonces surgió la pregunta que nadie quiso formular en voz alta. Si el tiempo no había transcurrido para el tren, tampoco había transcurrido para sus ocupantes. Los nombres de Edgar Whitmore, Thomas Bell y Henry Clark aún figuraban en un pequeño documento dentro de la cabina. Una lista de ruta, arrugada, pero intacta. La tinta, sorprendentemente, no se había corrido. 3 hombres, 3 destinos detenidos, 3 relojes biológicos que tal vez fueron congelados en el mismo instante en que las agujas dejaron de moverse. Dentro de la cabina se hallaron pertenencias personales. Sobre un asiento, un maletín de cuero con iniciales grabadas, EW dentro, un reloj de bolsillo, un pañuelo bordado y una fotografía antigua en blanco y negro de una mujer y 2 niños, todos identificados después como la esposa y los hijos de Edgar Whitmore. Sobre una mesilla, un termo metálico con un líquido que aún desprendía vapor leve. En uno de los compartimentos laterales, un cuaderno de tapas oscuras. Pertenecía a Henry Clark. En la última página, con letra firme, podía leerse: La niebla nos rodea. No distingo la vía. Edgar dice que sigamos adelante. No veo nada, pero el tren continúa. No había firma después de eso. No había más páginas. Pero el hecho más sobrecogedor ocurrió cuando los técnicos revisaron un antiguo aparato de radio incorporado en la cabina
un modelo básico de transmisión unidireccional. Al intentar retirar el panel, una interferencia comenzó a escucharse, primero estática, luego un murmullo y después una voz distorsionada. ¿Control de estación? ¿Cuánto llevamos detenidos? La voz era masculina, antigua, lejana. Según los registros técnicos, aquel tipo de radio solo emitía en frecuencias utilizadas en 1931. La grabación fue archivada y silenciada. Ese mismo día, el gobierno británico clasificó el caso bajo un nivel de reserva. Archivo restringido. Crono, NT, 2024-11. El tren fue trasladado de forma secreta a un hangar sellado. Nadie más pudo acceder. Y hasta hoy, no se ha explicado públicamente su regreso. Un tren abandonó la estación Longside Depot a las 6:40 de la mañana de un sábado cualquiera. 3 hombres cumplían con su deber. 17 vagones seguían una ruta conocida. Nada parecía extraordinario. Y sin embargo, ese tren no llegó. Y 93 años después, tampoco regresó. Sencillamente, apareció. Durante las semanas posteriores al hallazgo del tren en marzo de 2024, varias personas vinculadas directa o indirectamente con el área comenzaron a ofrecer declaraciones extraoficiales. Declaraciones que nunca llegaron a la prensa. Declaraciones que no figuran en ningún periódico. Declaraciones que, sin embargo, quedaron registradas en grabaciones internas. Uno de los trabajadores de mantenimiento que pidió permanecer en el anonimato relató a los investigadores: juraría que ese tren no parecía viejo. No tenía ese desgaste que tiene el metal después de tantos años. Era como si la historia lo hubiese tocado, pero no lo hubiese vivido. Otro técnico, presente en la primera intervención, afirmó algo aún más inquietante. Lo que más miedo me dio no fue verlo allí. Fue la sensación que tuve al acercarme. Era como estar parado delante de algo que no debería existir en este momento. Como si hubieras entrado donde no debías. En la parte equivocada del tiempo. Uno de los ingenieros resumió el fenómeno con una frase inquietante. No parece una señal del presente, tampoco del pasado. Es como si midiera un eco de algo que no pertenece a ningún ahora concreto. El dato quedó archivado bajo la etiqueta patrón de origen temporal desconocido. Con el hallazgo del tren, surgió un término nuevo en el informe confidencial: falencia estructural de la continuidad temporal. Esto no implica que el tiempo haya retrocedido, ni que haya viajado, sino que, en ese punto preciso del planeta, la línea cronológica sufrió un quiebre mínimo, invisible, pero real. Un error imperceptible en el tejido del tiempo, como una grieta microscópica en un espejo. Durante 93 años, el tren permaneció fuera del flujo normal. Mientras el mundo avanzaba, él quedó anclado a aquel momento. 06:55 AM, 11 de abril de 1931. Solo que, en 2024, algo permitió su reencaje. No fue rescatado, no fue devuelto, no fue traído de vuelta. Simplemente, la línea volvió a unir sus extremos, como si alguien hubiera corregido una página doblada del tiempo. ¿Quién? ¿O qué? Días después, mientras el tren se encontraba en un hangar sellado, un guardia nocturno reportó escuchar, por unos segundos, un sonido proveniente del interior de la locomotora. No era un motor, no era metal, era una voz muy débil,
casi imperceptible. Aún seguimos en la niebla, ¿verdad? No volvió a escucharse nunca más. No hay grabación oficial de ese momento, solo su testimonio. Uno más, archivado en silencio, durante años. Nos han enseñado que el tiempo avanza en una sola dirección. Que el ayer quedó atrás. Que el mañana aún no existe. Y que el presente es apenas un instante entre ambos. Pero si eso fuese completamente cierto, ¿cómo puede un tren, con metal, peso y existencia real, reaparecer después de 93 años, intacto, detenido, aún tibio? Tal vez, como sugerían algunos antiguos sabios, el tiempo no sea una línea, sino un océano. Un mar sin orillas definidas. Un lugar donde algunas cosas se hunden y otras, muy de vez en cuando, vuelven a la superficie. Quizás el tren de 1931 no desafió las leyes físicas. Tal vez nos reveló que nunca las comprendimos del todo, porque si un objeto puede perderse en la historia y regresar sin haber envejecido, entonces, quizás también lo hagan los recuerdos, las decisiones, las personas. Quizás hay fragmentos de ti mismo, detenidos en algún 11 de abril, esperando una niebla perfecta para regresar. Basura supersticiosa, dirán algunos. Pero otros, en voz baja, se preguntarán esta noche, mientras escuchan el sonido lejano de un tren imaginario. ¿Y si el tiempo no es el que pasa, sino el que nos está mirando pasar?